Mm, bueno, si no me aparece el Facebook Live, te aviso, Juan. Aquí ya lo tengo. Eso no. Grabarlo con eso. Bueno. Hola, buenas tardes a todas las personas que se conectan al Facebook del Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis. Hoy en nuestra agenda académica y cultural, un invitado súper especial. En nuestro cumpleaños número 65 seguimos festejando con invitados espectaculares. Hoy tenemos al fotógrafo César David Martínez. César David, muchas gracias por atender la invitación y compartirnos en 1 hora y media 30 páramos de Colombia. Vamos a estar viendo fotografías tomadas por César en unos paisajes espectaculares. César ha sido fotógrafo de la naturaleza por 25 años. César es oriundo de la ciudad de Popayán. Ha tenido una experiencia muy vasta con todo lo que tiene que ver con el patrimonio natural y ecológico de nuestro país. Ha documentado con sus lentes y desde su propia mirada en un recorrido por 32 departamentos, 700 destinos, 22 patrimonios de la humanidad del país, más de 20 comunidades indígenas, 35 ferias y carnavales, 20 volcanes, 25 parques nacionales, naturales, 17 pueblos patrimonios, 5 parques arqueológicos, 15 islas marítimas, 30 páramos de Colombia, ha hecho 121 expediciones, ha publicado 32 libros de gran y mediano formato, ha viajado por Sudamérica, ha ganado premios nacionales, internacionales, ha trabajado como reportero gráfico y fotógrafo para Villegas Editores, Revista Semana, El Espectador, el Instituto Humboldt y también ha hecho parte de la familia del Jardín Botánico de Bogotá. Podríamos quedarnos hablando de toda la trayectoria y el recorrido de César durante la 1 hora y media, pero como de lo que se trata es de conocer el trabajo fotográfico y las maravillosas imágenes que nos va a compartir. Entonces, le doy la palabra a César con el agradecimiento enorme y el placer de poder compartir este momento que estoy segura que nos va a sorprender a todos. Bueno, Angelita, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta amable invitación y también a mi casa que yo considero natal también de la fotografía de naturaleza, el Jardín Botánico de Bogotá y todos los seguidores del rincón más bello de Bogotá, natural. Bueno, yo estoy acá un poco asustado, la verdad, porque después de revisar estas fotos, yo estando en esta bendita cuarentena, lo único que quiero es irme otra vez a la montaña, al páramo y yo mismo me sorprendo de la belleza tan increíble y ese patrimonio natural tan importante que tenemos los colombianos representado en nuestros páramos. Como tú decías, yo he tenido la grata fortuna de haber podido visitar más de 30 páramos en nuestro país. Yo soy un amante de la montaña, sufro de eso que llaman el embrujo de la montaña, y es que uno está arriba en la montaña sufriendo con frío, con hambre, le llueve, no duerme bien, cargando una maleta pesadísima, se cae, se troncha el pie, mejor dicho, 10.000 cosas. Y uno dice, Dios mío, ¿qué hago yo por acá? Y siempre vuelvo otra vez. ¿Sí? El embrujo de la montaña vuelve y me llama, ese páramo colombiano vuelve y me llama. Y allí hemos tenido la grata fortuna de visitar volcanes, sierras nevadas, nuestros
glaciares extintos, los glaciares que todavía sobreviven, que por cierto, estamos haciendo un proyecto muy interesante también sobre glaciares colombianos que más adelantito les cuento un poco. Y en ese recorrido, pues desde la Sierra Nevada de Santa Marta al norte de Colombia hasta el Putumayo y Nariño al sur, hemos podido visitar estos páramos y bueno, aquí tenemos 30 y vamos a ver cuántos alcanzamos a ver hoy porque son tantos y cada uno es mejor que el otro, uno se imagina más chévere. Entonces, acá tenemos, vamos a comenzar, les voy a compartir aquí pantalla y vamos a comenzar con uno de los páramos que tienen a las lagunas más bellas de Colombia y es el volcán Azufral, eso es en Nariño. Si ustedes se dan cuenta, es un volcán que tiene en el cráter una laguna verde, una laguna verde maravillosa, tiene como más de 13 tonos de verdes diferentes y que tiene pues todas esas características de nuestro páramo colombiano. Aquí, por ejemplo, observamos el romero de páramo, que es una de esas especies que encontramos allí. Al fondo se ve todo el cráter del volcán. Aquí podemos observar una de las variedades de las especies de nuestra puya, que yo creo que todos los que hemos ido al páramo en algún momento nos hemos pullado con esta planta, de la cual también de las más grandes se alimenta el oso, por ejemplo, o hay una variedad en la Sierra Nevada de Santa Marta que comen los indígenas cuando están transitando por la sierra. Aquí vemos, por ejemplo, esta es una especie que a mí me gusta mucho y es unas orquídeas especiales y son las orquídeas más altas de Colombia, que crecen más alto. Entonces, es de la familia de las Aas, doble A, y uno las encuentra en diferentes páramos de nuestro país. Una cosa maravillosa del páramo colombiano es que uno puede ver, sobre todo en los amaneceres, esos colchones de nubes que se, se ven hacia la inmensidad del horizonte y uno pareciera que uno está caminando sobre las nubes. Eso es algo maravilloso en nuestros páramos. Aquí vemos allí de ese páramo, esta se llama el Dedo de Dios. Es un páramo que prácticamente casi nadie conoce. Está allí relativamente cerca a la Azufral, en el municipio de Túquerres. Y pues tiene también como unos pulsos volcánicos allí. Observamos diferentes especies de plantas. Mira que aquí en el Azufral casi no hay espeletias. Hay muy pocos frailejones. Se ven más bien otro tipo de plantas. ¿Sí? Eso, y no tanto los frailejones. Aquí vemos el amanecer. Ese amanecer es visto desde el Azufral y es sobre el Cerro Patascoy, que queda muy cerca a la laguna de La Cocha y se alcanza a ver desde nuestro Azufral, imagínense. También uno desde arriba del páramo ve en los amaneceres estas escenas tan interesantes de la niebla que se mezcla con los predios y los potreros y los bosques que están abajo. Aquí observamos esos amaneceres de ensueño. Si uno quiere ver un amanecer de estos, tiene que dormir arriba. Entonces, por eso es tan importante la práctica del camping, acampar, tener los equipos y eso para uno poderse levantar antes de que salga el sol y tener la oportunidad de ver estas escenas maravillosas que aparecen en nuestras montañas colombianas. Este que observamos acá es el volcán Chiles desde el Azufral, una silueta al amanecer. Y también, por supuesto, las personas que habitan estos lugares, que son nuestros campesinos o nuestros indígenas y que viven en estos destinos tan, digamos, agrestes, ¿no? De la geografía colombiana. También el turismo un poco se ve allí, las aguas verdes de esta laguna se deben a que si ustedes observan esa playa que se ve ahí, no es de arena, es una playa de azufre. Y el azufre le dan esas tonalidades y esos colores verdosos a nuestra laguna verde del Azufral.
Y acá ustedes pueden ver un poco más de la panorámica de la laguna. Para mí es una de las lagunas más bellas de Colombia, con más de 13 tonos de verde. Hay una esquina de la laguna que tiene un agua termal, entonces se mezcla el agua fría del páramo con el agua termal. Uno se puede bañar ahí si es lo suficientemente valiente para meterse allí. Entonces, bueno, ese es nuestro páramo en el volcán Azufral. Nos vamos con otro. Y esto es un páramo en Antioquia. Si ustedes, se llama el páramo de Belmira. Entonces aquí observamos el municipio, el pueblo, abajo. Uno empieza a subir y pues atraviesa una serie de predios que como sabemos están llenos de pastos para ganadería sobre todo y algunos cultivos. Uno, después de que supera esa parte, llega al bosque nativo, al bosque altoandino y se encuentra con nuestras orquídeas colombianas, que en Colombia hay casi 4.000 especies de orquídeas, el segundo país en el mundo en número de orquídeas, ¿no? Y ya finalmente uno llega al páramo, donde empieza a ver los diferentes tipos de espeletias, flores, el pegamosco, los saltamontes, ¿no? Diferentes tipos de insectos interesantes que tenemos en nuestros páramos, algunos frailejones como vemos que son raros, que tienen doble tronco, que es muy raro de ver, ¿sí? También encontramos palmas, diferentes tipos de palmas, como esa que observamos allá al fondo. Los epidendros, que son una de las familias de orquídeas más, digamos, que se encuentra en Colombia en diferentes partes, y la laguna que está allá arriba, los bosques altoandinos. Esto es un poco de lo que podemos encontrar en ese páramo de Belmira, en el departamento de Antioquia. Nos vamos con otro y este es el páramo más al sur de Colombia. Para poder llegar ahí, prácticamente uno tiene que llegar a la frontera con Ecuador, pero no es la frontera de Rumichaca, sino es un pueblito pequeñito que en este momento no recuerdo bien el nombre, y para poder acceder a este páramo son las estribaciones y las faldas del volcán Chiles, que es uno de nuestros glaciares extintos. Se puede entrar por el lado de Colombia o por el lado de Ecuador. Nosotros esta vez entramos por el lado de Ecuador. Entonces ahí vamos con nuestra expedición, aquí la observamos. Estos son los indígenas pastos que habitan esa zona, son también campesinos que labran la tierra, que están allí. Y finalmente llegamos al páramo de Chiles. Al fondo se ve el volcán, que uno pensaría que es un volcán, como es más bajito que el Cumbal, pensaría que es así de fácil, y no, no es tan fácil. Es un volcán bastante difícil de subir y de escalar. Aquí vamos subiendo a través del páramo. Uno pasa por unas lagunas maravillosas, unos colores turquesas, verdes, esmeraldas, muy bellos, que se encuentra allí en ese trayecto para subir hacia el Chiles. Y ya más arriba uno puede ver hacia abajo cuando ha superado el páramo, llega al superpáramo, y nos encontramos con este tipo de paisaje donde está la morrena, lagunas glaciares, ¿no? Y esas son las lagunas que quedan en el lado colombiano, y ya estamos llegando arriba a la cumbre del volcán Chiles, y aquí esa ya es la cumbre del volcán, ¿no? Para llegar hasta allí dormimos muy cerca a la boca del cráter, que es un cráter fracturado hacia el lado colombiano, y este volcán tiene la mitad la República del Ecuador y la mitad en la República de Colombia. Aquí observamos desde la cumbre del volcán Chile, se ve otro volcán muy desconocido colombiano, pero es bellísimo, que se llama, si alguien lo sabe por ahí, vamos a ver. Bueno, aquí lo observamos. ¿Quién conoce el nombre de este volcán de nuestros participantes? No lo voy a nombrar todavía, lo nombro más tardecito, por si alguno de ustedes sabe cómo se llama este volcán colombiano.
Observamos, por ejemplo, la Morrena, la Roca, ¿sí? Con toda esa historia de las antiguas erupciones de estos colosos, de estos volcanes, los cojines típicos de nuestros páramos colombianos, los observamos. Cecita, una cosa, ¿podrías pasar más despacio las imágenes? Porque para detenernos un poquito más y poder observarlas con más detenimiento, porfa. Claro que sí. Bueno, aquí me voy a detener en esta, y es que nuestros páramos no han sido ajenos al conflicto armado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en una parte de este Chile nos encontramos con prácticamente un campo de tiro de seguramente de grupos al margen de la ley, y que, por ejemplo, cuando subimos la primera vez el volcán Cumbal, no nos dejaron subir, las autoridades nos dijeron, ustedes pueden subir, pero se les avisa que ahí hay una columna guerrillera de 200 integrantes y hace 15 días mataron a un civil. Eso fue en el 2008 y tuvimos que esperar hasta 2015 para poder subir y conocer ese destino colombiano. Hasta que finalmente una cosa maravillosa del volcán Chiles, cuando tengan la oportunidad de ir, y es que ahí habita el cóndor de los Andes. Y hay un nido donde hay 4 cóndores. Entonces, salimos corriendo a perseguir estos cóndores. Los vimos jugando en el... Ustedes no se imaginan la historia detrás de esto, porque vimos este cóndor allí parado y nos fuimos con otro fotógrafo. Imagínense usted corriendo por el páramo sin caminos ni nada de eso, persiguiendo un cóndor que va volando. Y estuvimos como 4 horas en esa dinámica. Allí apareció un venado cola blanca también, mientras íbamos corriendo y persiguiendo al bendito cóndor, y ahí se escondió detrás de un frailejón, ¿no? Y lo observamos con su maravilloso, como esa bufanda de pluma blanca que tiene, ese cuello, y aquí jugando con uno de los dos. Para mí, esto es una cosa maravillosa del Chile. Y también encontramos aves rapaces, pues que se alimentan de ratones, de curíes, de conejos que están allí. Y aquí finalmente llegamos a la cumbre de ese volcán. Aquí lo observamos también visto cuando está con nieve, se alcanza a nevar un poco. Para que se hagan una idea, eso fue lo que subimos. Acampamos muy cerca de la cumbre y ahí se observa el cráter fracturado hacia abajo, hacia el lado derecho de uno de nuestros maravillosos volcanes y páramos colombianos. Aquí se observa mejor todo ese páramo que lo rodea. Abajo, bien abajo ustedes observan los parches de bosque alto andino que hay allí, y ya la parte que se observa un poco más marrón es el páramo. Cada puntito que se alcanza a observar ahí es un frailejón. Por encima de eso pues está la Morrena y las nieves perpetuas, el cráter y la cumbre. Los... César, acá nos comentan, nos dice Andrés Cerro Negro y Erika dice Pura C. ¿Alguno de los dos acertó? ¿El primero que dijo? Cerro Negro. Correcto, el Cerro Negro de Mayasquer. Ese es el volcán que se observa allí. Muy bien para eso. Bueno, yo quiero que con estas fotografías que estamos observando, de pronto, si logramos un objetivo acá, y es desarrollar ese amor por nuestros páramos. Mire que Colombia es el país con más páramos del planeta. Y uno dice, sí, pues está acostumbrado al páramo, pero es que la gran mayoría de países del mundo no tienen este ecosistema. En África, cerca al Kilimanjaro, hay un ecosistema similar con unas plantas un poco parecidas a los frailejones, pero son otras plantas, no son ni siquiera espeletias. Eso solamente lo tenemos en los Andes. Y en los Andes está en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Costa Rica, en Panamá y en Colombia. No hay, y en Colombia, de todos esos países, en Colombia tenemos más del 60% de los páramos de todo el mundo. Entonces realmente es una de nuestras riquezas que tenemos como colombianos. Aquí nos trasladamos a nuestro Chingaza, que es un páramo muy cercano a Bogotá, donde hay lagunas sagradas de los Muiscas, como estas, que son las lagunas
de siecha, ¿sí? Con algunas especies de frailejones. En Chingaza está el frailejón más alto del mundo, que es el Speletia uribei, dicen que puede llegar a tener 14 metros de altura. Entonces eso es una maravilla, estos frailejones. Aquí observamos un poco de ese ecosistema típico del páramo, donde se ve el agua, se ve la roca, se ve la vegetación, y es muy importante que sepamos que los páramos son las fábricas de agua que tenemos en este país, ¿sí? Cada una de las plantas del páramo cumple una función de atrapar esa niebla que muchas veces viene desde el océano Atlántico, desde el Brasil, atraviesa toda la Amazonía, la Orinoquía, y llega y se estrella contra los Andes en nuestros páramos. Y estas plantas, desde el musgo, el líquen, hasta el frailejón, ¿sí? Atrapan esa humedad y a través de pequeñas gotas van creando riachuelos, van creando diferentes afluentes que se conjugan en las lagunas, y de las lagunas nacen muchos de nuestros grandes ríos. El río Magdalena nace en el páramo, el río Cauca nace en el páramo, el río Caquetá, el río Patía, ¿sí? Acá, por ejemplo, en Chingaza tenemos el nacimiento del río, el que pasa por Villavicencio, Guaitiquía. Entonces, son grandes ríos que llegan a la Amazonía. En el páramo de Sumapaz nace el río Ariari, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, definitivamente son ecosistemas muy importantes y que también tienen sus amenazas. El páramo tiene la amenaza de que cada día se está ampliando más la frontera agroecológica de producción de cultivos de papa, por ejemplo, de ganadería, la deforestación, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que ser muy conscientes, que si nosotros como colombianos no protegemos el páramo, pues ¿quién lo va a hacer? Nadie va a venir a protegerlo. Entonces, debemos convertirnos en guardianes del páramo, y de todas estas especies tan importantes. Aquí, por ejemplo, vemos el árnica. Muy conscientes que si nosotros... La árnica, por ejemplo, algunas veces yo me he quedado sin comida en el páramo y me ha tocado comer. Entonces, el árnica es una buena planta para comer, para pasar el hambre. O también a veces se encuentra uno el diente de león. También me ha tocado comer diente de león cuando uno tiene mucha hambre. Aquí observamos algunas panorámicas de Chingaza con sus cerros, ¿no? Que ese es uno de los páramos donde en Bogotá, el agua que nosotros consumimos diariamente viene del páramo de Chingaza, del páramo de Sumapaz, principalmente, ¿no? Allí encontramos el venado cola blanca, por ejemplo. Muchos de ustedes habrán ido al sector de Monterredondo, y allí habrán encontrado estos venados cola blanca que ya están muy acostumbrados a la presencia humana. Incluso uno puede acercarse mucho para fotografiarlos y documentarlos. Bueno, nos vamos a otro rápidamente porque si no, no vamos a alcanzar. Y nos vamos al Cocuy. En la Sierra Nevada del Cocuy entramos por un pueblito, dos pueblitos, por Huicano, por el Cocuy, y de esto se puede hacer una sola charla, un libro completo solo del Cocuy. Allá hay más de 300 lagunas, 22 picos nevados, de los cuales ya solo quedan 19. Tenemos el pico más alto de la cordillera oriental colombiana, etcétera. Entonces vamos a esta que es una de las lagunas más bellas de Colombia, la Laguna de la Plaza. Hoy en día está cerrada al público, no se puede acceder a ella. Lo llaman la Laguna de la Plaza porque pues tiene su ecosistema de páramos, sus frailejones, los pajonales, y está rodeada por unos cerros muy altos como el Pan de Azúcar, el Diamante, el Toti, los cerros de la Plaza, que pareciera que fueran como edificios. Entonces, por eso la llaman la Laguna de la Plaza. Y es una maravilla, un lugar espectacular. Allí esta es una de las sierras nevadas más grandes del mundo entre los trópicos. Y pues es un lugar de una belleza indescriptible. Este, por ejemplo, es el nacimiento del río Ratoncito.
y son ríos, son pequeños riachuelos que se van convirtiendo en grandes ríos que luego atraviesan la Orinoquía colombiana. Aquí observamos, por ejemplo, la pared más alta de Colombia, que es la cara oriental del pico Ritacúa Blanco, que es la cumbre, la mayor cumbre de la cordillera oriental colombiana, reflejado sobre la laguna del Avellanal. Entonces, aquí observamos un último frailejón antes de subir por el paso de Bellavista, en medio del Pan de Azúcar y el Toti, que también lo recorrimos en algún momento. Y este es uno de los lugares que algunas personas dicen más bellos del país, que se llama el Valle de los Cojines, también hoy cerrado al público, al fondo del Pico del Castillo, y uno de esos destinos remotos colombianos que son pues maravillosos. Acá observamos los cojines. Durante muchos años yo no sabía, yo pensaba que esos eran las raíces de los cojines, pero los cojines no tienen raíces tan grandes, hasta que un científico botánico del Jardín Botánico de Bogotá me aclaró y me dijo, no, esas no son raíces, es que los cojines después de muchos, pues de cumplir su ciclo de vida, se muere, y al no haber descomponedores por ser un clima tan agreste y tan frío, esa materia orgánica inerte se va depositando y se acumula y pareciera que se forman raíces, pero no lo son. Entonces es simplemente acumulación de material muerto que no se descompone. En estas observamos el Pico del Castillo al fondo. Y los famosos lupinos. Hay muchas variedades de lupinos en Colombia. Algunos son grandes, hay otros miniaturas. Y también sus hojas usted se puede ver ahí un poco esas pelucitas, como esa lanita que tienen para protegerse de los fríos del páramo. En fin, esto es un poco, esta por ejemplo es una foto que me parece muy representativa, ya que es de todos mis viajes, es la planta que he visto en Colombia crecer a mayor altura. Aquí estamos aproximadamente a 5.000, 4.900 metros de altura aproximadamente, y allí todavía crecen estos que son cenecios. Y mire esa cantidad de flores tan bellas que producen en un ambiente completamente agreste, y eso es lo último del superpáramo. Aquí termina, donde ya se acaba la flora, ya no hay más flora a partir de allí. Eso lo vemos en el Cocuy. Esto, por ejemplo, es el sector donde ya aquí ya no es páramo, esos son los límites superiores del páramo, donde está el glaciar, la morrena y las lagunas glaciares, como la laguna grande de la sierra, y al fondo vemos el Portales, el Toti, el Pan de Azúcar y el Paso de Bellavista. Lo mismo sucede acá, se observa el límite superior de nuestro páramo en el Pico Pan de Azúcar del Cocuy. Y aquí vemos en esta fotografía nocturna, un poco más hacia el norte del Cocuy, donde se ven los sanpablines, ¿no? También, y se observa cómo baja el agua desde estos picos nevados y entra al páramo y luego de eso al bosque altoandino. Esto es una panorámica de nuestra Sierra Nevada del Cocuy, donde se ve también un poco todos esos diferentes pisos térmicos que tiene nuestro páramo y nuestra alta montaña colombiana. Y las aguas que brotan de estos ecosistemas tan importantes. Bueno, si tienen preguntas, pueden ir Bueno, haciéndolas. hay cantidad de comentarios, muchos saludos desde, bueno, Andrés Gull, eh, está conectada Mireya, Hola Andrés, ¿qué tal? Hola Mireya. bueno, Maritza Guerra nos dice, la belleza de la naturaleza se expresa de tantas formas, siempre perfectas. Mm, Karen Quiroga, la amenaza de la minería, Santurbán. La amenaza de la papa en todo el páramo de Guerrero, dice Andrés Gull.
Mm. Dice Luticher Digaya, ¿debería existir una legislación internacional donde se demande un país por no responder por la guardia y preservación de los recursos que son de todos los planetarios? Marilyn Jean y llaman Malpica. Leí sus 2 tomos de cabo a rabo. Mira, aquí ya están apareciendo tus fans. Harold Pade, Andrés, existe, Andrés, creo que, bueno, se equivocó de nombre, existe versión actualizada del gran libro de tu abuelo. Ah, y le está preguntando a Andrés Gull. Bueno, eso ya, conversaciones. Claro, yo conozco el libro de Páramos circundantes de la sabana de Bogotá, de Ernesto Bull, uno de los grandes naturalistas, ambientalistas del siglo pasado, y él recorrió todos los páramos que circundan a Bogotá. Está, por supuesto, el páramo Sumapaz, Chingaza, Guachineque, Tablazo, Guerrero, Páramo Verde, el, eh, Laguna de Guambita, ¿cuántos otros no? Todos estos lugares tan importantes, y pues qué chévere tener aquí a Andrés, que es el nieto de Ernesto. Muchas gracias por participar de esta charla, Andrés. Y te pregunta Andrés, ¿cuántos años lleva fotografiando páramos? Yo subí mi primer páramo en el año de 1994 y allí subí con una cámara profesional, y desde a partir de allí hasta el día de hoy sigo haciéndolo. Ya vamos a completar 26 años de estar documentando páramos colombianos. Bueno, aquí en esta fotografía vemos una cosa importante, y es los mojones. Los mojones son la señalización de muchos de nuestros páramos, y eso le da a uno moral, le da a uno esperanza, le da a uno como se da cuenta de que no está perdido, que va por buen camino. Y cuando uno no ve el mojón, empieza a preocuparse, ¿no? Entonces, encontrarse los mojones en el páramo siempre es un motivo de alegría. Aquí vemos un poco más de nuestro páramo del Cocuy, las espeletias que están allí. Recordemos que en Colombia hay más de 70 variedades o especies de espeletias, y que son los reyes del páramo. Si bien el páramo tiene muchísimas especies muy importantes, tal vez la más representativa son los frailejones o las espeletias. Y desde la grandiflora, espeletia grandiflora, que está aquí en nuestro páramo de Sumapaz, y muchos de los páramos tienen espeletias que solamente existen en un páramo, en ningún otro lugar, como, ¿sí? Por ejemplo, la espeletia sumapacensis del Sumapaz, o la espeletia uribei en Chingaza. Aquí observamos un poco más de las lagunas glaciares, que es el límite superior de nuestros páramos, con estos lagunas de azules maravillosos, eh, que son pues ese patrimonio natural que para muchos de nuestros pueblos ancestrales son lugares sagrados. Aquí observamos la laguna grande de los Verdes en el Cocuy también. Esa es una laguna que está en la ruta de los Uvas. Aquí han habitado durante muchas generaciones estos indígenas que, aunque están más hacia el piedemonte llanero por la zona de Cubará, ellos transitan estos lugares para poder pasar hacia Huicán, hacia el Cocuy, hacia otros lugares en busca de también víveres o cosas que necesitan. Este es uno de los lugares para mí más bellos de Colombia, que es el Valle Escondido de la Sierra Nevada del Cocuy, donde está la Laguna del Rincón, la Laguna del Conejo, la Laguna de los Patos. Y recorriendo esos lugares, yo viendo estas fotos me da mucha nostalgia de que ya no se puede ir ahí. Hoy en día esto está cerrado al público y son lugares absolutamente maravillosos. Aquí observamos hacia abajo la Laguna del Avellanal en un amanecer con el Ritacúa blanco, y una vista completamente inédita de nuestro Valle de los Cojines. Son más o menos 3 kilómetros de largo, visto desde desde la cumbre de los Picos Sin Nombre. Una cumbre que allá no van ni los montañistas, mejor dicho. Yo agradezco a la vida y a la fotografía haberme dado la oportunidad de conocer estos lugares tan remotos colombianos, y documentar un poco la naturaleza colombiana desde estos ángulos raros. Y esa laguna que se ve al fondo es la laguna de El Rincón.
Bueno, listo. Sigamos en esta carrera contra el tiempo. Nos vamos a un páramo un poco desconocido del departamento de Boyacá y es el páramo de Cortadera. Si ustedes suben, llegan a este pueblo que se llama Toca, en Boyacá, hay un embalse que se llama el embalse de... Uy, ahora se me olvidó el nombre del embalse, pero está el embalse, bueno. Ese embalse llena sus aguas con este páramo que se llama Cortadera, que es muy importante. Aquí vemos un poco embalse de la Copa. Aquí vemos esta reserva de Cortadera que tiene unas paredes absolutamente impresionantes que van a dar hacia Rondón, Boyacá. Aquí vemos el bosque altoandino con el agua que baja y las nubes que lo bañan. Este es el bosque altoandino de Cortadera, con sus especies particulares de allí. Aquí vemos esa gran pared de Cortadera. Miren esto. Ese boquete que se ve ahí es como el agua ha labrado durante millones de años su camino para poder bajar desde el páramo, ¿no? Entonces se ve ese gran boquete y al fondo esa laguna, que es una de las lagunas más importantes, y esa laguna tiene un secreto. Ya les voy a mostrar cuál es ese secreto, y es un comportamiento de algunas especies de árboles que, si bien se da en todo el mundo, no es tan fácil de encontrar. Y acá en Colombia en muy pocos lugares yo lo he encontrado. Aquí es uno de ellos. Entonces, bueno, eh, nos vamos, vemos esos detalles de las plantas del páramo. Recordemos que, bueno, hay algunos que dicen que es semipáramo, páramo y superpáramo, ¿no? Entonces, a medida que va subiendo la altura, va desapareciendo la capa vegetal, se convierte en superpáramo hasta donde ya no hay más vegetales. Y en el semipáramo, pues todavía están como los límites entre el bosque alto andino y el páramo. Allí encontramos, pues, plantas con pequeños frutos, como la uva camarona, por ejemplo, que es comestible, insectos como las arañas que hacen sus redes, encontramos orquídeas, todo tipo de orquídeas maravillosas de Colombia. En el páramo hay muchas orquídeas. Aquí, por ejemplo, observamos una orquídea en el momento exacto en que de uno de sus bulbos o de estos contenedores de semillas explota y sale y caen esas semillas de las orquídeas y se empiezan a difuminar a través del viento. Acá encontramos otra vez las As, como mencionábamos, las orquídeas más altas de Colombia, que casi hasta los 4.000 metros de altura encuentra uno de estas orquídeas. Y aquí vemos el agua que sale de este páramo de Cortadera formando una doble cascada con un doble pozo. Y vamos a ver el secreto del que les hablaba. En medio de estos bosques de Cortadera, que son bosques altoandinos, encontramos este fenómeno y se llama la timidez de los árboles. La timidez de los árboles son las copas de nuestros árboles que no se tocan y se respetan. Entonces empiezan a formar una especie de puzzle de rompecabezas entre ellos para no tocarse. Y es un fenómeno muy interesante. Y si lo miramos desde arriba, miren cómo se ve. Entonces, esos árboles, incluso observamos que hay varias especies diferentes de árboles y sus copas no se tocan. Y si uno observa eso, como en el páramo hay vientos, generalmente mucho viento, incluso con el viento no se tocan. Se guardan ese espacio de respeto entre ellos y es un fenómeno documentado como la timidez de los árboles, que lo podemos encontrar allí en Cortadera. También observamos zonas de pantano como estas y bosques de frailejones al lado de lagunas de páramo, lagunas glaciares, frutos de las diferentes especies. Esta es una de las primas de las astromerias que se encuentran en el bosque altoandino. Aquí observamos, ya después de bajar del páramo, vemos cómo
eh, los diferentes predios de los campesinos se alimentan del agua que baja de este páramo. Y también hay esta laguna maravillosa que queda por el lado de Pesca y que tiene una isla. Entonces, eso es un poco de nuestro páramo de Cortadera. También allí nos cayó una granizada terrible, que es una de las cosas que le pasa a uno a veces estando incluso en un páramo, cae una lluvia terrible y después graniza, pero aún así es algo muy bello que podemos encontrar en nuestros páramos colombianos. Bueno, nos vamos más adelante a nuestro, Una pregunta, ¿el páramo Cortadera en qué departamento queda? en Boyacá. Boyacá, en 5 municipios, es tan grande, imagínense, está en Rondón, Ciénega, Toca, Pesca, y hay otro que se me escapa en este momento, pero es un páramo gigante de Boyacá. Nos vamos a este otro páramo que para mí es uno de los más bellos de Colombia, y es un páramo que está en las estribaciones y en las faldas del volcán Cumbal en Nariño. El Cumbal pues también tiene, ustedes saben, es uno de nuestros glaciares extintos, ya no es glaciar, ya perdió toda su capa de hielo y de nieves perpetuas, y está rodeado por la laguna y el páramo El Cumbal. Este Cumbal tiene una gran fumarola, aquí lo observamos caminando por el páramo de Cumbal, ahí observamos la laguna y al fondo el volcán, y vamos caminando, y allí esta fotografía que para mí después es muy importante porque digamos que tiene mucha representatividad de lo que es el páramo colombiano, nuestras espeletias, el frailejón, al fondo toda esa textura del páramo, la parte del agua representada en la laguna de Cumbal, la parte de los campesinos, que es esa colcha de retazos que se ve al fondo, y todos los pisos térmicos de allí hacia arriba hasta llegar a las cumbres, el cráter y las fumarolas del volcán. Pues este es también uno de nuestros mejores, de nuestros páramos más bellos de Colombia, al lado de la laguna Cumbal, su bosque alto andino, algunas especies de aves que hay por allí, los campesinos que son los indígenas pastos que lo habitan, y ya un poco visto desde arriba. Los amaneceres, esta vez tuvimos la oportunidad de dormir dentro del cráter del volcán y tener la oportunidad de ver este amanecer maravilloso con esos tonos rojos y naranjas. Después de eso nos nevó en el cráter, en el campamento dentro del cráter, entonces tener esa experiencia de recibir la nieve en Colombia es pues, una experiencia única. Aquí vemos cómo quedó después de esa nevada. Lastimosamente ya son solamente nieves de un día. Al mediodía esto ya está seco, ya está deshielado, derretido. Las fumarolas de azufre. Y esto es un volcán gemelo que tiene el Cumbal. Si alguien sabe el nombre, acá voy a dejarlo a ver si alguien sabe cuál es ese volcán gemelo del Cumbal, que es uno de los volcanes desconocidos de Colombia, con una de sus grandes fumarolas. Aquí observamos los indígenas pastos, que son los que habitan esos territorios, y vemos el Cumbal al fondo, y ese volcán gemelo, que ustedes pueden observar ahí, tiene más de 10 fumarolas grandes, y que es el volcán que les estoy diciendo, quién sabe cómo se llama. Y aquí observamos, esta fotografía es importante porque se ven todos los pisos térmicos, desde el bosque alto andino que vemos abajo esos parches, el parche que es como de tonos tierras es el páramo, y luego por encima del páramo ya observamos cómo baja desde la montaña, bajan las aguas, la escorrentía de esas primero pequeñas quebradas y que se van uniendo y se van formando los ríos, las lagunas y los que finalmente se vuelven afluentes de nuestros grandes ríos colombianos. Más arriba se ve la morrena, oscura, negra, y por encima de eso ya observamos el glaciar, la fumarola, los cráteres y la cumbre. Entonces en esta fotografía
podemos ver todos esos pisos térmicos que componen nuestra alta montaña andina colombiana. Y es nuestro volcán El Cumbal. César, David, Anderson Álvarez Vázquez dice que sí es el Chiles. No, no es el Chiles. No es el Chiles ahí. Lo seguimos dejando de tarea. Y miren la gran fumarola del Cumbal vista desde arriba. Estos ya son los límites superiores al páramo. Aquí ya no hay páramo. El páramo quedó abajo. Bueno, vamos a seguir. Pucha, no hemos llegado ni a César, la mitad. ven, te propongo algo para tomarnos el tiempo de poder observar con calma y detenimiento estas magníficas imágenes y poder aprovechar de verdad este espacio. ¿Qué tal si lo vamos haciendo más lento para poder de verdad apreciar y hacemos una segunda parte con lo que quede faltando de los páramos? Porque sí considero que vamos muy rápido y entonces no vemos bien, no nos detenemos, Ya, no nos... le voy a bajar un poco al ritmo. Vamos a dar menos fotos. Vale, vale, gracias. Por ejemplo, aquí vamos a ir a un páramo muy importante de cerca a Bogotá que se llama el páramo de Guacheneque. La principal importancia de este páramo es que allí nace el río Bogotá. El río Bogotá, que es el río más importante de los bogotanos, tiene su origen en este sistema lacustre de varias lagunas, donde está la laguna de Guacheneque y la laguna del Mapa, como que la observamos acá y tiene una forma similar al mapa de Colombia. Entonces, aquí la vemos. Este es un páramo que cualquier bogotano puede visitar. Es un paseo de un día. Uno puede irse temprano en la mañana y llega en la tarde. Es en Villapinzón y desde Villapinzón son 20 minutos hacia arriba por una vía destapada en carro. Entonces, yo les recomiendo a los que quieran conocer dónde nace el río Bogotá, que vayan a este páramo de Guacheneque. Además que hay una experiencia maravillosa que se puede tener ahí, en este lugar, este lugar se llama el Salto del Oso. Perdón, el Salto de la Nutria. Hay dos, el Salto del Oso y el de la Nutria. Este es el de la Nutria. En este lugar nos podemos bañar en el río Bogotá. Eso sí, tienen que ser muy valientes porque el agua es fría, pero yo cada vez que voy me baño aquí y puedo decir, yo me bañé en el río Bogotá. Alguien diría, uy, pero Dios mío, si ese es un río muy contaminado, el río Bogotá es un caño. Pues acá cuando pasa por la ciudad sí, pero hay un momento del río Bogotá donde es puro. Todavía es un río puro, completamente limpio, completamente eh, en su estado prístino. Y, eh, a ver, Nos dice Birna que si es el azufral. no. Para responder esa pregunta, y para que lo anoten y se lo graben, es el volcán Mundo Nuevo. El volcán Mundo Nuevo, ¿alguien lo había escuchado nombrar alguna vez? Son esos tipos de destinos colombianos que existen y han existido siempre y que no los conocemos y son muy importantes. Aquí vemos una persona nadando en las aguas del río Bogotá, en el páramo de Guacheneque. Por ejemplo, allí también podemos observar una especie muy importante de las puyas. También hay diferentes especies y variedades. Esta es la flor de la puya. Es una flor pues diferente, maravillosa. Y un dato interesante es a los observadores de aves que les gusta cazar con sus fotografías nuestras aves colombianas. Hay un ave que es el barbudito de páramo o oxipogum, como lo llaman, y a él le encanta esa flor de la puya. Y esas flores altas, según tengo entendido, florecen una vez cada 7 años. Entonces hay que estar pendiente y en 2021 parece que viene la florescencia de esta planta. Y al barbudito de páramo le encanta la flor de la puya. Entonces es un buen dato para estar pendientes porque es una vez cada 7 años que florece.
Entonces ahí dejamos, aquí observamos otra que es otra especie que es la roseta de páramo, ¿no? También una especie muy importante que podemos encontrar allí en el páramo de Guacheneque, eh, lagunas glaciares también por allí. Y si les gusta la escalada, hay unas cuerdas instaladas para salir del pozo de la nutria por otro camino especial para más o menos escalar un poco. Pero hay que tener las precauciones de seguridad. Entonces, bueno, vamos a ir a otro que es súper importante, que también está muy cerca de Bogotá y es un páramo que yo quisiera que en algún momento pudiéramos restablecerlo en su forma original. Los muiscas tenían una costumbre, una tradición que se llamaba correr la tierra por 7 lagunas principales sagradas que están en el territorio muisca de, digamos, de acá de la sabana de Bogotá. Y una de esas 7 lagunas, la más grande de todas, se llamaba la laguna de Guambita. Esa laguna fue drenada en décadas atrás por unos personajes y con el fin de sacarle oro o los tesoros de las ofrendas de los muiscas, le hicieron toda una serie de drenajes que los observamos acá para poder secar la laguna. Entonces, eso fue un crimen ecológico gigantesco que sucedió muy cerca de Bogotá y que casi ningún bogotano conoce. Miren, cada una de esas líneas que observamos ahí es un drenaje. Esos drenajes secaron esta laguna. Es decir, todo eso que ustedes ven ahí era un espejo de agua. Y el nombre original de esta laguna es la laguna de Guambita. Si ustedes la buscan hoy no la encuentran. ¿Por qué? Porque hoy en día se llama el pantano de Martus. Tras de que vinieron y la drenaron y nos secaron nuestra laguna sagrada, le pusieron el nombre del hombre que la drenó, que era un señor que se llamaba Juan Martus. Entonces le quitaron su nombre, le quitaron sus riquezas, la drenaron y encima le ponen el nombre de su verdugo. Entonces Juan Martus pasó a la historia como el hombre que hizo estos drenajes, miren esto, y nos secó nuestra laguna. Entonces yo quisiera en algún momento pues que hubiera alguna iniciativa de poder restablecer esta laguna, si es posible, no lo sé, yo soy fotógrafo, no soy ni ecólogo, ni biólogo, ni nada de esas cosas, pero y restablecerle su nombre original también a este territorio sagrado de los muiscas. Bueno, nos vamos a otra, que es el páramo de Guerrero, es también otra de las páramos circundantes de la sabana de Bogotá. Allí hay 17 águilas que tienen documentadas, queda entre los municipios de Tausa y Cogua. Es uno de los páramos que sufre del problema de los cultivos de papa. Si ustedes ven acá, el cultivo de papa está justamente a la misma altura del páramo. Aquí vemos uno de los habitantes campesinos del sector. Tiene una laguna maravillosa que es la Laguna Verde. También esta laguna se puede visitar en un día por los bogotanos. Entonces, es un paseo maravilloso, muy fácil de hacer, conocer esta Laguna Verde. Aquí vemos los lupinus que están allí también, otra variedad de lupinus. Vemos esto que son las resinas que le salen a esta variedad de frailejón, que algunos indígenas lo utilizan, estas resinas las utilizan como medicinales o para sus rituales. Son de un sabor un poco astringente. Y aquí observamos la panorámica de la Laguna Verde. Está allí en nuestro páramo de Guerrero. El páramo de Guerrero está en Zipaquirá, en Cajicá, en Cogua, en Tausa, en Carmen de Carupa, en Ubaté. Es un páramo que atraviesa todos estos municipios y está muy cerca de Bogotá y no lo conocemos. Por último, cierro este páramo de Guerrero donde ustedes, con esta fotografía que es de las amenazas que tienen nuestros páramos colombianos.
un tractor, esas huellas que ustedes ven ahí son de tractor. Un tractor en 2 días fácilmente puede tumbar 1 hectárea, 2 hectáreas de frailejones. Y muchos de ustedes saben que las espeletias, depende de la especie, pueden crecer 1 o 2 centímetros por año. Entonces, imagínense, y llega alguien con un tractor, en 2 días hace una masacre ambiental y nos llena de cultivos de papa. Entonces, es algo que se puede observar allí en el páramo de Guerrero, esa destrucción que estamos haciendo de nuestros ecosistemas de páramo. Bueno, nos vamos a... Este es súper interesante. Este es el páramo de la montaña más difícil de subir de Colombia. La montaña más difícil de subir de Colombia es esta que ustedes observan ahí. Es nuestro volcán Nevado del Huila. Queda entre 3 departamentos que son el Tolima, el Huila y el Cauca, pero tiene más del 60% en el Cauca. Y logramos subirla después de 20 años de intentos, pues de tener ese deseo de poder subir a este lugar. Es uno de los glaciares más grandes de nuestro país y más desconocidos. Y pues vamos, aquí observamos la cumbre la cumbre sur del volcán del Huila, pero hoy no estamos hablando de glaciares, sino de páramos. Entonces, lo que rodea esta montaña maravillosa de nuestro país son, aquí vamos a observar, por ejemplo, esto. Entonces, uno ve, por ejemplo, estos bosques cada una de estas hojas puede tener más de 1 metro de diámetro. Ahorita se me escapa la especie, pero es una de nuestras especies representativas de los páramos colombianos. Para poder subir hay que atravesar el páramo con el bosque alto andino con escaleras. Y aquí observamos pues los frailejones. La última casa con los últimos campesinos que quedan antes de subir hacia la montaña. Y este es el bosque alto andino del volcán Nevado del Huila. Como hablábamos, son esponjas, la importancia de estos ecosistemas es que recogen el agua y después de eso la llevan y la transportan a través de nuestros ríos. Aquí vemos algunos de estos frailejones creciendo sobre las paredes de musgo del páramo del Huila. Encontramos también esta especie donde le salen varios coronas de frailejón. Sería interesante investigar qué especie es, porque aparte de esta, solamente la Sierra Nevada de Santa Marta, que ya lo vamos a ver, los frailejones arborescentes, también yo soñaba con conocer esa especie, pero en el volcán de Huila encontramos esta que le salen varias coronas de frailejones. Y el nacimiento de las quebradas, este es el nacimiento del río Páez, que como ustedes saben generó una tragedia en 1990 aproximadamente, que mató 1.000 personas de la zona, algo parecido a lo de Armero, pero que no fue tan famoso como Armero. Aquí nuestro campamento. Y aquí, por ejemplo, observamos, esta es la gran cadena o sierra volcánica de los Coconucos en el Parque Nacional Natural Puracé, donde hay 13 volcanes seguidos. El de más arriba es a la derecha es el volcán Puracé y el de más a la izquierda es el volcán Pan de Azúcar. Eso es otra de las maravillas naturales que tiene Colombia, declarado Patrimonio de la Humanidad dentro del macizo colombiano como reservas de la biosfera. Ya vamos a ir para allá un poco. Los detalles de las flores de las plantas de este páramo, el Huila, y algunas especies que encontramos También allí en este páramo encontramos una estación de monitoreo del Instituto Vulcanológico, donde están monitoreando la actividad que tiene el volcán Nevado del Huila. Entonces, para llegar hasta acá fueron como 3 días de camino, atravesando, después de haber atravesado la selva, pues, que hay en las faldas, desde Belalcázar, Páez, y todo eso. Y otra vez de nuevo,
encontramos las AAS, las especies de orquídeas de nuestro páramo. Entonces ahí, eso es un poco, y para finalmente llegar al límite final del páramo y encontrar el glaciar, las nieves perpetuas de nuestro volcán Nevado del Huila. Bueno, seguimos. Antes de que sigas, que continúes al siguiente páramo, nos dice Andrés Gull mazorca de agua, refiriéndose de pronto a la especie que estabas preguntando hace un rato. Correcto, mazorca de agua. Muchas gracias. Esta maravilla está también en Boyacá y es una laguna sagrada de la cosmología de los pueblos ancestrales del centro del país, que es Iguaque. En Iguaque prácticamente está el mito de la creación de este. Seguramente ustedes han escuchado hablar de ese mito de Bachué y Bochica, donde este es el lugar donde ellos nacieron, como un par de serpientes. Entonces, en la base de Iguaque encontramos este bosque de robles, muy bien conservado. Luego de eso uno sube y en el bosque alto andino puede encontrar especies como esta, que es la Penélope montagni o la pava andina. Es muy fácil de ver en Iguaque. Esto tan importante que es nuestro bosque alto andino, y pues que también en toda Colombia lo hemos destruido para sembrar pastos para ganadería o para agricultura, y ya lo que hay en nuestro bosque alto andino pues cada vez es menos. Allí está el agua que corre, que baja de la laguna de Iguaque. Esta es una diglosa, que también es una de las aves representativas del páramo colombiano. Y finalmente llegamos a la laguna de Iguaque. Son más o menos 5 horas de trayecto desde donde uno inicia. Para poder llegar aquí, uno debe estar entre 6 y 7 de la mañana en la entrada del parque para poder apreciar y poder llegar hasta la laguna y ver pues este paisaje tan importante, no solo desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista histórico y ancestral de nuestros pueblos indígenas. Entonces, ahí está Iguaque, la laguna de eso, y también aquí observamos la niebla que se entremezcla con el páramo y la montaña, que nos recuerda un poco a ese gran artista colombiano, Ariza, ¿no? Que siempre pintaba la niebla y lo criticaban y decía, eso no es en Colombia, eso es por allá en China, en Japón, que es donde la niebla se mezcla con las montañas. No, acá en Colombia también ocurren esos fenómenos y también en el páramo lo podemos observar. También aquí en Bogotá lo podemos observar, ¿no? Cuando en los amaneceres, las personas que tienen la fortuna de tener la vista hacia los cerros o incluso en cualquier tarde capitalina fría, se pueden observar ese tipo de fenómenos y son maravillosos. Así es. Bueno, si alguien ha hecho alguna pregunta, me la puedes decir, Angelita. Sí, por aquí habían preguntado acerca de la posibilidad de publicar un libro con todas estas fotos de los páramos. Por favor, claro que sí. Eso es lo que estoy esperando. Por favor, llámame y nos reunimos y lo hacemos. Pregunta también Anderson Álvarez que en qué año pasó lo de la laguna drenada. Bueno, inicialmente hubo un intento de drenaje en 1800 más o menos, y luego en la década del 60 hicieron otra parte del drenaje. Entonces fueron como en dos etapas, en el siglo XVIII, 1800, algo así, y luego en los años 50, 60 del siglo pasado también lo hicieron. Dice Andrés Gull, esa resina se usaba para hacer trementina en la colonia. Y sí, y para la pintura al óleo también se usa, dice. Bueno, hay muchos comentarios de felicitaciones. ¿Alguien quiere demandar a los que drenaron la laguna, que si tienen nombre propio?
Sí, se llama Juan Martos. Será a su descendencia. Desde el Sotará tomó esa foto, te pregunta Andrés, pero pues ya la foto ya pasó hace rato. Seguramente habla de la foto de los coconucos, fue desde el volcán Nevado del Huila, que se ve todos los coconucos. Dice, muestre por favor la foto de la guacharaca, María Elisa Pinilla. Creo que no es la guacharaca es parecida, pero es otra especie. De la especie que estamos hablando allí es la pava andina o Penélope montagna. Sí es parecida a la guacharaca relativamente en tamaño y en forma, pero son especies diferentes. Esta es nuestra pava andina, Penélope montagna. Gonzalo Ariza se llama el pintor, dice Andrés, que Correcto. estudió en Japón precisamente, de ahí la influencia. Sí, yo cada vez que veo ese fenómeno donde se entremezcla la niebla con la montaña, siempre me acuerdo del maestro Ariza. Es uno de los grandes pintores del siglo pasado colombianos y tiene un libro con Villegas Editores de Gonzalo Ariza, entonces muy importante. Te preguntan si tienes Instagram y cuántos kilos en equipos llevas, pregunta Guillermo Olarte. Bueno, sí, yo tengo Instagram, es @CesarDavidMar y mi página web www.cesardavid.com. También con respecto al peso que uno lleva, depende. Cuando uno puede ir en carro, pues no lleva peso, simplemente la cámara, pero cuando hay que hacer campamentos, el estándar es 15 a 17 kilos para hacer montañismo, pero por ejemplo, en expediciones como la del volcán Nevado del Huila, que fueron 12 días en total, subimos con maletas de 26 kilos cada uno. Entonces es como una tortura más o menos tener que subir. Hay que tener un entrenamiento muy importante desde 2 meses antes de hacerlo, porque si uno no entrena bien y no lleva el cuerpo bien adecuado, pues nadie se sube eso en esas expediciones tan largas. Cuando no hay la posibilidad de contratar una mula para que suba el equipo, por ejemplo, y ahí subimos 26 kilos y eso que teníamos 2 guías indígenas que nos estaban ayudando con una parte del equipaje. Entonces, depende siempre del tipo de expedición. Bueno, nos Pregunta, vamos. las últimas preguntas aquí para cerrar. Muy poca fauna en los páramos. Bueno, el páramo sí tiene fauna. Es muy difícil, sobre todo los mamíferos son difíciles de encontrar. Está el puma, está el oso de anteojos, hay tigrillos, eh, está el venado cola blanca, que es un poco más fácil de encontrar. Por ejemplo, yo les confieso acá una de mis grandes frustraciones. Yo llevo 25 años subiendo a los páramos colombianos eh, y siempre he tratado he hecho búsquedas del oso de anteojos y no lo he podido encontrar. Lo voy a seguir intentando. Yo sé que a veces salen fotos de alguien que dice, uy, no, primera vez que subí a Chingaza y se me atravesó el oso, iba en el carro y pasó el oso de anteojos justo frente a mí y bueno, yo digo, Dios mío, yo que llevo 25 años buscando ese bendito y no lo he encontrado. He encontrado el cóndor, por ejemplo, las águilas de páramo, que ya las vamos a ver en Sumapaz, el curí, el conejo, el cucarachero, los patos de la alta montaña, de páramo. Hay muchas especies de fauna, solo que no son tan fáciles de encontrar. Hay insectos, hay lagartos como el Stenocercus, que son lagartijas pues también típicas de nuestros páramos. Entonces sí hay una fauna bastante extensa en nuestros páramos, pero hay que ser pacientes, hay que aprender sus hábitos para encontrarlos, hay que saberlos buscar y aún así con esos uno no los encuentra, como vea mi frustración, yo no he podido encontrar en su hábitat natural, ¿no? Al oso de anteojos. Listo, Cecitar, cuéntanos cómo vamos, cuántos páramos hemos Uy, visitado. Dios mío, vamos graves, porque apenas llegamos a la mitad, vamos como en el número 15. Bueno, creo que vas a tener que considerar seriamente la segunda parte para poder, pues, continuar
con estas visitas tan increíbles, o sea, no podemos dejar pasar la oportunidad de ver tu trabajo, tus fotografías y conocer estos páramos. Es la única oportunidad que tenemos. Muchos de ellos nos dicen nuestros visitantes virtuales, han sido, como tú decías, cerrados, tienen letreros de prohibido el paso, y estas fotos se convierten por el momento en una gran oportunidad para acercarnos a estos ecosistemas. No sé si hacemos una visita a otro páramo más y programamos, si te parece, según tu agenda y tu disponibilidad de tiempo para la segunda parte de este Sí, programa. claro que sí. Pues si la gente está de acuerdo y podemos hacer una segunda parte porque faltan los más interesantes. Falta la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, que es absolutamente maravillosa. Faltan algunos páramos ocultos que no conocemos. Bueno, aquí les voy a mostrar este. Este es un páramo muy interesante que estuvo cerrado al público no por el gobierno, sino por la guerrilla, debido a problemas de orden público. Aquí estos son los límites entre el Tolima y el Valle del Cauca, a la altura de Herrera, Tolima y Planadas, Tolima, sobre todo por la parte de Herrera. Allí, eh, allí era uno de los centros estratégicos de la guerrilla de las FARC, entonces nadie conocía esta que es la Serranía del Serrucho, que está en el páramo de las Mercedes. Si ustedes pueden ver, aquí se pueden dar cuenta de por qué se llama la Serranía del Serrucho. Evidentemente, es un páramo muy desconocido de Colombia. Aquí la vemos también desde un ángulo diferente, este serrucho. Y si ustedes observan, aquí hay una persona que está parada en una de las cumbres del serrucho. Entonces, hasta aquí subimos. Eso fue el año pasado. Y este páramo de las Mercedes es habitado por los indígenas Nazas. Subimos con dos abuelos, aquí los observamos, y un compañero de Cumbres Blancas, Colombia, que es Jover. Y bueno, aquí subimos a nuestra serranía del Serrucho, que está rodeada por una laguna sagrada para los nazas que se llama la laguna La Linda. ¿Sí? Allí la observamos, La Linda. Este es uno de los abuelos que subió con nosotros, hizo rituales. Ellos suben y hacen rituales de sus tradiciones ancestrales. En estos lugares, para ellos las lagunas son sagradas, ellos hacen refrescamientos, baños, pagamentos en estos lugares. Y aquí vemos el abuelo principal que es en uno de sus rituales, allí observando, y como siempre las espeletias, nuestros reyes del páramo, ¿no? Entonces, esa es nuestra serranía, el Serrucho, en el páramo de las Mercedes, para los que no conocían y no habían escuchado hablar de este páramo tan importante colombiano. ¿Que queda en qué departamento? Entramos por el Tolima, por el municipio de Herrera, Tolima, pero hacia un lado es el Tolima y hacia el otro lado es el Valle del Cauca. Bueno, voy a terminar con el último. A ver, ¿cuál escogemos acá de todos estos? Bueno, vamos a mostrarles. Esta para mí es mi montaña sagrada porque yo soy de Popayán. Entonces, esta es la montaña, en, en sus faldas nací. Es el cerro, digamos, importante de la ciudad de Popayán. Es un volcán. Allí también encontramos el cóndor de los Andes. Hay una familia de cóndores que tiene un lugar donde los alimentan y ellos viven en estado salvaje, pero también son alimentados de forma, pues, por seres humanos. Están allí. Ahí están los termales más bellos del país, los termales más bellos de Colombia, que se llaman las Termas de San Juan, donde uno no se puede bañar, y hay unos senderos que han hecho donde uno puede ir y visitarlos, pero no está permitido ingresar. Si se permitiera ingresar ya los habríamos dañado, cosa entonces que me parece muy bien que no se pueda ingresar a los termales. Allí observamos otras especies de puyas
que han crecido en este ecosistema particular de las termales. Se observa también más de 13 manantiales de agua termal que brotan naturalmente de allí. Y luego ya subimos a la parte de, bueno, el páramo, donde vemos, por ejemplo, estos lupinos, que son otros diferentes. Si ustedes se dan cuenta, son también lupinos, pero es otra variedad, otra especie diferente allí en ese páramo. Saliendo del bosque alto andino, observamos ese fenómeno natural del arco iris, muy bello. Eso. Y observamos la subida del volcán Puracé. Uno atraviesa por muchos pantanos, muchos pajonales, y hay algunos bosquecillos de espeletias que están allí. Entre más al sur pareciera que hay menos espeletias a veces, ¿no? Estas lagunas de glaciares, y al fondo se ve el volcán. Y ya arriba en la parte de las últimas especies de flora que se encuentran en las lagunas glaciares y en el Valle de las Estatuas, que es como un paisaje lunar absolutamente maravilloso. Creo que se trabó ¿o no? Y encontramos estas, bueno, especies raras de musgos, de líquenes, por ejemplo. Vemos estas lagunas glaciares que están allí. Como decíamos, este es un recorrido por 13 volcanes. Está el Piocoyó, el Curiquinga, el Calambás, el Charcas, está la Laguna Negra, el Cerro Quilla, está el volcán, ¿cómo se llama? Ahora se me está olvidando. Bueno, se me fue el nombre de otro. Y finalmente terminan en el volcán Pan de Azúcar. Todos esos casi son volcanes muy desconocidos para los colombianos. Y es un paisaje absolutamente maravilloso, un paisaje lunar, un paisaje como de otro planeta, marciano parece, donde uno va y puede dormir en los cráteres de estos volcanes. Aquí vemos el Puracé a medianoche, por ejemplo. Eh, y, y bueno, con esto me despido. Eh, no sé si hayan algunas inquietudes, eh, algunas dudas. Nos quedaron faltando la mitad. De los 30 solo pudimos hacer 15. Nos faltan otros 15 páramos. Entonces ya dependemos de Angelita y del Jardín Botánico y de nuestros amigos si quieren continuar con esta travesía por el páramo colombiano. Desde el punto de vista, no soy ni biólogo, ni ecólogo, ni nada de eso, desde el punto de vista fotográfico, ¿sí? Desde el ojo de un fotógrafo de naturaleza. Les agradezco mucho por haber estado acá acompañándonos en esta charla. Ojalá esto haya despertado un poco de amor por el páramo colombiano y por la conservación de este ecosistema tan importante, de conocer y animarnos a ir a visitarlos y a desarrollar estrategias desde la posición personal y desde la profesión y desde el trabajo que cada uno tenemos, cómo podemos hacer para conservar estos páramos. Nuestro páramo se está viendo amenazado por el calentamiento global, el cambio climático, la ganadería, la minería legal e ilegal, la frontera agroecológica, el cultivo de papa, en fin, la deforestación, hay toda una cantidad de amenazas que tiene el páramo colombiano y nosotros como colombianos tenemos la obligación y la responsabilidad de protegerlos. Si hay algunas preguntas, si hay algunas inquietudes. Claro que sí, un montón de comentarios, muchas felicitaciones, todos dicen una segunda parte, sí, sí, sí. Entonces ya la haremos, la programaremos y les comentaremos. A ver, miro acá porque realmente estaba embebida con esa fotografía del cráter del volcán Puracé a medianoche, de verdad que te traslada, te saca de este mundo, te evita un pensamiento que no sea de admiración
y es increíble. Yo de verdad estoy impresionada y muy agradecida, César, porque estas imágenes nos muestran lo desconocido, nos enseñan también que hay una gran responsabilidad en cada uno y que tenemos que preguntarnos mucho acerca de nuestro consumo, las prácticas que tenemos cotidianas, preguntarnos acerca de dónde vienen todos los elementos que estamos comprando, consumiendo. Tenemos que tener en cuenta que todo eso viene de la naturaleza y bueno, las prácticas de consumo responsable son necesarias en este tiempo para poder preservar y conservar toda la biodiversidad y todos los ecosistemas que tenemos. Como bien lo decías, pues los páramos en Colombia son un ecosistema emblemático y bueno, tenemos la oportunidad maravillosa de conocerlos a través de tu fotografía. Si alguno se anima, bueno, vuelvan y revisen la información que queda en esta charla porque estamos rodeados de páramos. Aquí en Bogotá tenemos, como nos mostraba César, varios al alcance de la mano. De verdad es una oportunidad única y maravillosa si podemos ir a conocerlos y, bueno, disfrutarlos, teniendo en cuenta que están en peligro y los tenemos tan cerca. Entonces, a ver, miro a ver qué más comentarios. El Mirador del Cóndor, Termales de San Juan. Eh, Hermoso, te mandan corazones. Andrés Gull es muy participativo, queremos invitarlo, por favor, Andrés, para que nos dejes tu contacto o te pongas en contacto con nosotros para programar alguna charla, porque tu trabajo también es importante. Harold Pade, gracias César, gracias Liliana, gracias Jardín Botánico de Bogotá. Erika Triana, como siempre, maravilloso tu trabajo. Los páramos son nuestro mayor tesoro y sabes, un montón de gracias por compartir tus conocimientos. Diana Marcela Romero, estupendo trabajo, bellísimas fotos. Andrea Rodríguez, como siempre, magistral. Clara Victoria Forero, muchas gracias César por compartir tu trabajo. Eres un excelente fotógrafo y un referente importante para la fotografía del paisaje y la naturaleza en el país. Son imágenes maravillosas. Lady Celorio, un trabajo espectacular. Jorge Panchoaga, muy buen trabajo, César, felicitaciones. Miriam Reina Espitia, genial el trabajo. Andrés Gull, gracias César, fantástico. César, he pensado en retomar fotos que he tomado en otros años y mirar los cambios. Sí, seguramente estas fotografías que tú nos muestras, si vas en este momento, sería muy interesante poder ver cómo ha ido cambiando el paisaje. Preguntaban anteriormente qué relación tiene el glacial con el páramo. Bueno, esta es una pregunta muy importante y justamente estamos en este momento haciendo un libro desde la Corporación Cumbres Blancas, que es la camiseta que traigo hoy, porque si bien el tema de los glaciares colombianos es otro diferente, está muy relacionado con el páramo. En Colombia habían 14 glaciares hasta el siglo XVIII, hoy en día solamente quedan 6, ya perdimos 8. De esos 6 que quedan se están deshielando también, como el volcán Nevado de Santa Isabel, que prácticamente le quedan aproximadamente menos de 10 años de existencia, y el ecosistema que está debajo del glaciar es el páramo y el bosque altoandino. Entonces, así como los glaciares son un indicador del cambio climático y el calentamiento global, el páramo es ese ecosistema que recibe esas aguas que bajan del glaciar y que de alguna forma las distribuye, ¿no? Las reparte. Entonces, de abajo hacia arriba están todas esas amenazas que hemos hablado de la ganadería, la minería, la deforestación, las quemas, el cultivo de papa. Y de arriba hacia abajo el glaciar se está deshielando. Entonces, de alguna forma el páramo se está viendo amenazado muy fuertemente también,
y en el glaciar no hay especies. Allí no hay ni flora ni fauna prácticamente. Las especies de vida están en el páramo y en el bosque altoandino, que digamos son esos ecosistemas que debemos preservar a toda costa. En el libro que estamos haciendo de Cumbres Blancas, que ojalá cada uno de ustedes lo pueda tener, donde van a ir muchas de estas fotografías, vamos a tocar a profundidad esos temas de las comunidades que los habitan, las comunidades ancestrales, los nombres ancestrales que tenían, el bosque altoandino, el páramo, el glaciar la problemática del deshielo del glaciar. Entonces, si están interesados en ese tema, estamos haciendo un libro con un grupo maravilloso de más de 15 personas interdisciplinariamente y ojalá puedan tenerlo cada uno de ustedes, de Cumbres Blancas. Esta fotografía que estoy mostrando acá fue para mí un lifer. Yo veía en los libros de las fotos de Erwin Krauss de la década del 40 y el 50 del siglo pasado. Él decía, es que hay unos frailejones arborescentes que solamente existen en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y yo decía, Dios mío, frailejones, árboles frailejones. Y entonces, cuando tuve la gran oportunidad de subir y llegar hasta el páramo en una expedición de 11 días a la Sierra Nevada de Santa Marta caminando y encontrar ese fue el primer frailejón que yo vi, el primer frailejón arborescente que yo vi en mi vida. Es como un lifer para los que hacen ornitología, pero un lifer de una planta. Entonces, este es un adelanto para la siguiente parte de la charla, que es esa planta, nuestro frailejón colombiano, pero de forma arborescente, que está en la Sierra Nevada de Santa Marta, que pues es la montaña más alta de nuestro territorio nacional. Entonces, en las faldas de la cumbre de Colombia están esos frailejones. Los invito de nuevo a visitar mis redes sociales, en Instagram @CesarDavidMar, en mi página web www.cesardavid.com y en Facebook Cesar David Martínez. Bueno, muchísimas gracias, César. De verdad que quedamos súper antojados para la segunda parte. Ya entonces a todos nuestros visitantes y amigos les avisaremos con tiempo para que se programen. Seguramente va a ser fin de semana. Recuerden seguir toda nuestra programación en nuestras redes sociales. Estamos celebrando 65 años de fundación. El Jardín Botánico quiere compartir con ustedes todo el conocimiento para la conservación de la biodiversidad y la flora. Están cordialmente invitados a seguir acompañándonos, siempre con invitados de altísimo nivel. Y una vez más, César, mil gracias, excelente trabajo, te dejan 1.000.000 de felicitaciones, todo el mundo te agradece y todos quedan muy pendientes entonces de la segunda parte de esta charla. Y bueno, quédense conectados porque a las 5 de la tarde tenemos nuestro siguiente Facebook Live del Taller del Artista con nuestra artista invitada del mes, Eulalia de Valdenebro. Entonces, muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias, Angelita, gracias al Jardín Botánico, gracias a José que está ahí, a Juan, perdón, que está ahí con nosotros y a todas las personas que se tomaron el tiempo de ver toda la charla. Espero la comunicación de la persona que quiere publicar el libro. Ojalá pudiéramos hacer un libro de páramos de Colombia, claro que sí. Y nos vemos en la próxima porque nos quedaron faltando 15 páramos.